Buenas tardes, estamos acá reunidos hoy para hablar de un tema sumamente importante que toca todas las esferas del ámbito médico, como lo es la medicina interna, urgenciología, cuidado crítico y por supuesto radiología. Y hoy hablaremos de la enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. Bueno, mi nombre es Verónica Andrea del Pilar Barón Hernández. Soy residente de tercer año de radiología diagnóstica y terapéutica del Hospital Primero de Octubre. También soy especialista en epidemiología clínica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, y soy médico cirujano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Antes de entrar en detalles radiológicos, tenemos que definir la enfermedad cerebrovascular como un accidente cerebrovascular complejo causado por la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Y esta interrupción del flujo sanguíneo puede ser por dos causas. Una, que es la más representativa, representa el 80% de los accidentes cerebrovasculares, que es la oclusión de un vaso sanguíneo, a lo que denominaremos entonces accidente cerebrovascular isquémico, y la segunda es la ruptura de un vaso sanguíneo, que representa el 20%, esto no es despreciable, y que denominaremos accidente cerebrovascular hemorrágico. Vamos a dar un gran paso que es desde la definición hasta la terapéutica, y nos vamos a la terapéutica simplemente para decir que la terapéutica está ligada de manera muy importante al tiempo de evolución, desde el inicio de los síntomas del paciente, al momento que el paciente llega a la puerta del hospital, al momento en el que se le hace el estudio tomográfico y se hace el diagnóstico. La terapia aceptada entonces en pacientes con ictus de menos de 4.5 horas, hablamos de ictus isquémicos, es la trombólisis endovenosa con RTPA. Pero en esos pacientes que se nos pasan de esas 4.5 horas hasta las 8 horas hay dos opciones terapéuticas. Y esas dos opciones terapéuticas están determinadas si el riesgo de sangrado es bajo o si se visualiza un gran vaso trombosado. Ahí el tratamiento de elección obligatoriamente será la terapia endovascular y puede o no puede darse tratamiento con RTPA. Sin embargo, si el riesgo de sangrado es bajo, si no existe un gran vaso trombosado, el tratamiento de elección seguirá siendo RTPA. Pero ¿qué pasa? Después de las 8 horas ya el beneficio del RTPA disminuye considerablemente y el pronóstico del paciente, por supuesto, también se verá afectado. Es aquí donde conocemos la famosa frase de código ictus, y es el tiempo de cerebro. Y en efecto el tiempo de cerebro, porque cada minuto que pasa desde que inician los síntomas, desde que se ocluye un vaso, independiente de cuál sea la causa, empiezan a morirse células cerebrales. Entonces, por ejemplo, en este pictograma podemos ver, que de hecho lo llamamos la hora de oro, podemos ver cómo desde los 10 minutos, y acá lo hemos ejemplificado por un área circular naranja y un área adyacente verde, donde el área adyacente verde va a representar el tejido viable, el tejido salvable, o el tejido que de alguna manera sí está sufriendo hipoperfusión, pero que no está todavía en muerte celular, mientras que el tejido naranja sí es un tejido que está en muerte celular ya. Entonces vemos cómo desde los 10 minutos, o sea, un periodo de tiempo muy temprano, ya existe muerte celular. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, 1 hora, 3 horas, 6 horas, vemos cómo esa área de muerte celular se va extendiendo y el área que era viable prácticamente queda totalmente consumida por tejido no viable, por tejido que ya no es salvable. Por eso en todo accidente cerebrovascular isquémico, todos los servicios obligatoriamente tienen que correr, porque a menor tejido salvable, mayor será la afectación del paciente. En cuanto al diagnóstico del accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, es muy importante la tomografía computarizada de cráneo. Y todo paciente que ingrese al hospital en un código stroke debe pasar rápidamente del área de urgencias al área o al servicio de radiología para realizarse la tomografía computarizada. De modo que esta es la técnica de imagen de elección en el diagnóstico radiológico inicial del ictus, porque no solamente lo diagnostica, sino que descarta otras patologías.
Sabemos que hoy por hoy la combinación con tomografía de perfusión o Perfutat y la angiotomografía van a permitir determinar no solamente si existe el evento cerebrovascular isquémico, sino también la localización de la oclusión arterial y la existencia de tejido cerebral salvable. Antes de entrar en detalles de anormalidades tomográficas en los pacientes con evento cerebrovascular, vamos a hablar de las densidades normales de las estructuras cerebrales. En este pictograma, digamos que con colores vamos a ejemplificar para que nos quede un poco claro la densidad normal del tejido y los hallazgos patológicos que luego vamos a encontrar. Partimos de lo más denso que hay a nivel de un corte tomográfico de cráneo, que será entonces el hueso, la calota, lo vemos blanco, hiperdenso. Pasamos a algo menos denso que el hueso, pero que sigue siendo hiperdenso o de alta atenuación, que es la sangre. Acá estamos frente al seno sagital superior. Posteriormente nos encontramos con la corteza, aquí la estoy delineando, y también digamos que el marcaje de los surcos con ese patrón amarillo que hemos puesto en el pictograma nos ayuda a ver la corteza, que es blanca. Posteriormente vamos a pasar a la sustancia blanca, que la vamos a ver gris, como lo podemos representar acá, y podemos ver la clara diferenciación que existe entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Aquí pues obviamente el pictograma como que realza. Y a nivel de los ventrículos vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver negro, agua, lo vamos a ver negro, y lo más negro que vamos a ver, o lo más hipodenso que vamos a ver a nivel de la tomografía, será el seno frontal o las partes neumatizadas que contengan aire. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una tomografía de un paciente que tiene sintomatología de un accidente cerebrovascular? Lo primero es definir, ¿es isquémico o es hemorrágico? Para eso vemos rápidamente la tomografía y decimos, ¿existe área de alta atenuación? Entonces, si existe área de alta atenuación, como lo vemos acá, ya sabemos que la alta atenuación es lo blanco o lo hiperdenso. Si existe un área hiperdensa, ya sabemos que es sangre, y entonces ya sabemos que estamos frente a un evento cerebrovascular hemorrágico. Sin embargo, si encontramos un área de menor atenuación, que además de eso está disminuyendo los surcos o cisuras y perdiéndose, como lo vemos acá, la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, estamos frente a un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, la idea no es encontrar los accidentes cerebrovasculares isquémicos establecidos, como lo vemos en esta tomografía. La idea es encontrar los accidentes cerebrovasculares con hallazgos tempranos, en los que aún la intervención con la trombólisis repercuta positivamente en el paciente y disminuya, por supuesto, las secuelas. Acá, como ya lo habíamos mencionado, encontramos un área ovoidea, hiperdensa, parcialmente circunscrita, con menor densidad alrededor en relación a edema, y que aparte de eso, algo muy importante es el drenaje de esa hemorragia al ventrículo adyacente. En cuanto a los signos tempranos directos de enfermedad cerebrovascular isquémica que tenemos que encontrar y que vamos a ir a buscar después de que definimos es isquémica o es hemorrágica, será entonces el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa no es más que la presencia de un trombo arterial dentro de un vaso, por supuesto. Y este trombo lo vamos a ver hiperdenso, lo vamos a ver blanco, porque es sangre que hemos dicho que es densa y que está localizado porque es como un trombo que se ha quedado atrapado ahí, que no ha podido seguir su curso, que se hace más denso y que va a representar francamente la oclusión. Es muy específico para enfermedad cerebrovascular isquémica, pero tiene una baja sensibilidad. Y lo otro, pues tiene altos falsos positivos que siempre tienen que tenerse en cuenta. No podemos confundir una calcificación vascular, por ejemplo, una placa de ateroma, con una cerebral media hiperdensa, porque eso perjudicaría al paciente. Pacientes que tengan hematocrito alto, ya sea pacientes epocosos, poliglobúlicos, pacientes deshidratados que tengan pues hematocritos altos, van a tener alta densidad bilateral de las cerebrales medias. El otro hallazgo es la hipodensidad de los ganglios basales o del parénquima cerebral, que van a ser secundarios. Todos estos cambios que vamos a empezar a observar en la tomografía son secundarios a cosas que están ocurriendo fisiológicamente en el tejido que va muriendo. Si ocluye un vaso,
disminuye, por supuesto, el flujo sanguíneo. Esa zona en la que hay una hipoperfusión empieza a tener cambios celulares, cambios en la membrana celular, alteraciones en la bomba sodio-potasio ATPasa, ingreso de agua a la célula, edema citotóxico, y todo eso va a representarnos entonces los cambios tomográficos que vamos a ver. El otro es el signo del ribete insular, un signo sumamente importante del cual hablaremos más adelante, que es la pérdida de la diferenciación entre la cápsula externa extrema y la corteza insular. Y ya, pues sí, más tardío el borramiento de los surcos de la convexidad, y tiene que ver también con el efecto del edema. En cuanto al signo de la cerebral media hiperdensa, tenemos acá entonces dos cortes tomográficos, dos pacientes distintos que llegan por sintomatología clara de enfermedad cerebrovascular, se llevan a tomografía y nos encontramos acá al nivel del polígono de Willis, y vemos cómo la cerebral media izquierda se encuentra con mayor densidad. Si la comparamos con la contralateral, el cerebro tiene una gran ventaja, y es la simetría entre un hemisferio y otro. Si vemos algo diferente en un hemisferio, eso ya representa patología, y tenemos que saber qué tipo de patología está representando. Entonces acá, como señala la flecha, vemos la cerebral media con mayor densidad que la contralateral como signo de la cerebral media hiperdensa. De igual manera, en la tomografía de la derecha podemos ver un claro trombo dentro de la arteria cerebral media izquierda. El otro hallazgo que tiene que identificarse es una discreta hipodensidad de los ganglios basales o el parénquima cerebral. Entonces, idealmente, nosotros tenemos que buscar cosas tenues en las tomografías que de primera vista no vimos nada, porque en las tomografías que de primera vista no vimos nada, decimos, ok, no es hemorrágico, ok, no es isquémico instaurado o avanzado, o tardío, pues, ni crónico, pero bueno, es un SB isquémico temprano, muy, muy temprano, en el que todavía no vemos cambios tan importantes, y que será el paciente que se favorece más de terapia de trombólisis. Entonces, como podemos ver en esta tomografía, hay que ser demasiado cuidadoso al momento de interpretarla y de observarla, y es cómo a nivel de los núcleos de la base existe una mayor hipodensidad a nivel izquierdo que a nivel derecho. Esto ya representa una zona de hipoperfusión. Este es el caso de una paciente femenina de 70 años de edad, debuta con hemiparesia derecha de 4 horas de evolución, estamos en ventana, la paciente llega, hacemos una tomografía en fase simple, y podemos ver en esa tomografía una pequeña área de hipodensidad a nivel del tálamo izquierdo. Entonces, vemos cómo al transcurrir las 10 horas de inicio de los síntomas de la paciente, ya el infarto está instaurado y ya la hipodensidad se hace mayor. Es decir, a mayor hipodensidad de los hallazgos, vamos a encontrarnos con peor pronóstico del paciente, o menos opción de que el paciente sea llevado a una terapia. El signo del ribete insular. ¿Por qué es importante el signo del ribete insular? Algo muy importante acá es que la cerebral media, específicamente el segmento M2, el insular, pues será el encargado de la irrigación de esta área. Y ese segmento de M2 de la arteria cerebral media lo hace a través de las perforantes, y no existen colaterales acá. Al no existir colaterales, al ocluirse este vaso, pues muy temprano van a empezar a verse datos de hipoperfusión. Entonces, este es un hallazgo temprano, de repente muy tenue, que tenemos que siempre ir a buscar, el signo del ribete insular, que no es más que la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris-blanca a nivel de la ínsula y de la cápsula extrema. Podemos ver en ambos cortes tomográficos de pacientes distintos, como lo señalan las flechas, una pérdida de la diferenciación. Vemos del lado contralateral cómo se ve claramente la corteza y cómo se ve claramente la cinta insular. No así del lado contralateral por edema y por hipoperfusión. De igual manera, en la tomografía, en el corte tomográfico axial que vemos en la derecha, vemos una pérdida de esa diferenciación. Y el borramiento de los surcos habla también mucho del pronóstico del paciente, habla de la extensión de la enfermedad cerebrovascular. Y, por ejemplo, en este paciente
Si comparamos, como yo les decía, con los términos de la simetría de un hemisferio con el otro, vemos como en el hemisferio izquierdo se marcan adecuadamente los surcos o cisuras y el volumen o la prominencia de las circunvoluciones es adecuada. Sin embargo, en el hemisferio derecho vemos una total pérdida de los surcos con una hipodensidad generalizada en ese hemisferio, con una pérdida de la relación de sustancia gris y blanca. Ahí como lo señala el pictograma o el dibujito para que les sea más claro de entender. Miren cómo se marcan acá nuevamente los surcos, las cisuras, y acá totalmente borrados esos surcos y cisuras en relación a edema. Este es el caso de una paciente de 73 años, de un paciente de 73 años masculino, debuta con hemiparesia izquierda de 6.5 horas de evolución. De entrada vemos el punto denso de la cerebral media o el signo de la cerebral media hiperdensa, lo vemos en los 3 niveles tomográficos que hacemos, y acá vemos muchos hallazgos en este paciente que no podríamos pasar desapercibidos. Borramiento parcial de los surcos o cisuras, la hipodensidad a nivel del parénquima y la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca del ribete insular. Entonces, a mayor evolución, vamos a ver que el paciente va a tener más volumen de tejido infartado, luego la hipodensidad será más evidente, habrá menos diferenciación o nula diferenciación de la sustancia gris-blanca y por supuesto eso representará una peor evolución y un mayor riesgo de transformación hemorrágica. Este es el caso de una paciente de 69 años, femenina, con 17 horas de evolución tras iniciados los síntomas. Podemos entonces ver a nivel frontoparietal derecho un área extensa, un área importante de territorio de la arteria cerebral media, hipodenso. Además de eso, un borramiento de los surcos, comparándolo con el contralateral, vemos que en efecto pues sí están borrados los surcos, no hay visualización adecuada de las circunvoluciones, de las prominencias de las circunvoluciones, y además de eso ya vemos áreas de mayor atenuación en el interior que representan formación hemorrágica. Pacientes entonces que van a tener un mal pronóstico. Y bueno, ya tomografías llegarán a nuestros servicios de urgencias, pacientes entonces, y a nuestro servicio de radiología, pacientes con enfermedad cerebral isquémica, pues ya mayor a 12 horas, donde el accidente cerebrovascular está totalmente instaurado. En este paciente, por ejemplo, a nivel occipital izquierdo, podemos observar una hipodensidad marcada que además colapsa el asta occipital del ventrículo lateral ipsilateral. Y del lado derecho de la pantalla podemos ver también una gran hipodensidad, un borramiento total de los surcos a nivel parietal izquierdo, territorio de la arteria cerebral media, dado a un accidente cerebrovascular ya instaurado. Y obviamente no confundirnos con los infartos cerebrales crónicos que dejan importantes áreas de leucomalacia. Y esos infartos cerebrales crónicos los vamos a ver de la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. Por eso siempre es muy importante tener en mente las densidades para hacer comparaciones. Entonces vemos, por ejemplo, aquí a nivel frontoparietal derecho, un área bastante amplia, hipodensa, que si lo comparamos con el líquido cefalorraquídeo es isodensa al líquido cefalorraquídeo, y que representa entonces ya un área de reemplazo de tejido que en algún momento pues murió, hubo acá muerte celular y fue reemplazado por líquido cefalorraquídeo. Acá hacemos reconstrucciones multiplanares, tenemos el corte axial donde lo vemos representado, tenemos el plano coronal y el plano sagital, todos representando entonces la misma área de leucomalacia. Bueno, entramos ahora a un territorio distinto que son las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, y ya dijimos que el primer paso cuando veíamos una tomografía de un paciente con clínica de accidente cerebrovascular era ver si el accidente era isquémico o hemorrágico. Ya dejamos entonces un poquito a un lado los isquémicos y nos vamos a los hemorrágicos. Entonces identificamos la lesión hiperdensa, ¿de acuerdo? Eso es lo primero.
Por ejemplo, en esta tomografía, en este corte axial, vemos en efecto una lesión hiperdensa a nivel de los núcleos de la base y además de eso vemos una hipodensidad periférica adyacente en relación a edema que compromete ese sangrado el ventrículo, es decir, se extiende al ventrículo y vemos cómo el ventrículo está ocupado, está siendo ocupado también con sangre. Todo eso son marcadores pronósticos en un paciente que debuta con enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Entonces, la tomografía la hacemos, descartamos la isquemia, vemos la hemorragia, pero ¿qué sigue después de eso? Algo muy importante en términos de sangrado es la caracterización. Y por ubicación, por morfología, vamos de pronto a encaminarnos hacia la etiología y el pronóstico. Entonces es muy importante, debemos describir su localización, debemos describir la morfología, el volumen de la lesión también es un marcador importante de pronóstico, si existe o no edema perilesional, si causa efecto de masa y extensión o no al sistema ventricular. Entonces, nuevamente, si vemos en esta tomografía un área hiperdensa de núcleos de la base izquierdos, que además de eso tiene un halo de edema perilesional, vemos acá como menor densidad que representa el edema, y la extensión al ventrículo ipsilateral. Entonces, en cuanto a la etiología del sangrado, la localización ofrece información crucial. ¿Por qué? Porque básicamente los hematomas intraparenquimatosos se diferencian en dos, lobares o profundos, siendo los lobares generalmente en pacientes ancianos angiopatía amiloide, la causa, y en pacientes jóvenes siempre será como que el primer diagnóstico a pensar las malformaciones arteriovenosas, las MAP. Y en cuanto a los sangrados profundos, es decir, aquellos que comprometen núcleos de la base, tálamo, puente, cerebelo, y el paciente es adulto, tenemos que pensar en trastorno hipertensivo o sangrado de causa hipertensiva. Decíamos que algo muy importante era cómo medir el volumen, o mejor dicho, el volumen en términos de pronóstico. A mayor volumen, menor pronóstico, o peor pronóstico. Entonces, para medir el volumen se han generado varias fórmulas. Las más fáciles de aplicar es la de A por B por C sobre 2, donde en un corte axial, obviamente en un área hemorrágica, A representa el eje mayor de esa área de sangrado. Entonces trazamos A como eje mayor del área de sangrado, B será la perpendicular a esa línea que trazamos de A y C el grosor del corte. Si no tenemos el grosor del corte, hacemos una reconstrucción multiplanar y en sagital vamos a medir el plano cráneo-caudal. Importante, si el volumen es mayor a 30 centímetros cúbicos y nos encontramos en un sangrado supratentorial, eso es mal pronóstico. Y si estamos a nivel infratentorial, bueno, no vamos a medir volumen, solamente vamos a medir el eje mayor del área de sangrado. Y si el eje mayor del área de sangrado es mayor a 30 milímetros, eso es mal pronóstico. Entonces, acá un ejemplo bastante pues claro, llamativo, trágico pues para el paciente, que es la hemorragia intraparenquimatosa de tipo lobar. Vemos entonces un área extensa, como lo va señalando mi cursor, un área extensa de sangrado intraparenquimatoso lobar frontal derecho, que además se asocia a un importante halo hipodenso, como lo estoy acá trazando con el cursor, en relación a edema. Y algo importante es que en un corte, ascendiendo en los cortes, yéndonos más hacia la convexidad, vemos hasta dónde se llega a instaurar el edema. Sube el edema hasta la convexidad. En corte tomográfico del paciente después de 17 horas de evolución, vemos cómo se ha homogenizado el área de sangrado y además de eso se ha agrandado. Acordémonos que como tal la hemorragia o el área de hemorragia intraparenquimatosa no es que resangre, es que ha seguido sangrando, es que se expande, ¿sí? Y aquí algo muy importante también que quiere representar esto es cómo se puede acompañar una enfermedad cerebrovascular hemorrágica de una hipoperfusión y seguida entonces de una gran área de isquemia cerebral. Decíamos entonces que se trata de un paciente adulto con una hemorragia lobar que compromete además la cortical también
y esto es en relación a angiopatía amiloide como patología y principal diagnóstico. Bueno, ya entonces hablando de las hemorragias intraparenquimatosas pero profundas, acá tenemos el ejemplo de un paciente que llega con clínica de accidente cerebrovascular, 6 horas de iniciado los síntomas, le hacemos la tomografía y vemos una hiperdensidad a nivel del tálamo derecho. Esto es una hemorragia hipertensiva si el paciente es adulto y hasta que no se demuestre lo contrario. 5 días después se le hace un control al paciente por deterioro neurológico y ha habido una expansión importante de ese hematoma con extensión además a los ventrículos. Por supuesto, esto va a condicionar mal pronóstico, hidrocefalia, condiciona efecto de masa, desplaza la línea media hacia contralateral y todo esto disminuye la sobrevida del paciente. En cuanto a las hemorragias extraaxiales o subaracnoideas, algo muy importante es que las hemorragias subaracnoideas, la principal causa es traumática. Sin embargo, nos encontramos en el módulo de lo espontáneo y la principal causa, el 80% de las causas de hemorragia subaracnoidea espontánea, es entonces la ruptura aneurismática. Esto sería todo pues un capítulo de clase, sin embargo, rápidamente vemos una tomografía de un paciente que llega con sintomatología neurológica severa, en el que podemos ver todas las cisternas alrededor del polígono de Willis, las prepontinas, los valles silvianos totalmente ocupados por hipertensidad, es decir, por sangre, la tienda del cerebelo también, eso en relación a una ruptura de un aneurisma y una hemorragia subaracnoidea. En un corte más hacia, pues más alto, pues, más hacia craneal del mismo paciente, podemos ver ya ocupación del tercer ventrículo, dilatación tanto de las astas frontales de los ventrículos laterales como de las astas occipitales, y acá veíamos la dilatación del asta temporal. Se ha usado y se sigue usando la escala de Fisher, ahora bueno, la escala de Fisher modificada, eso es muy a gusto también del radiólogo y del clínico, pero básicamente lo que se busca con la escala de Fisher, y que no vamos a profundizar en esto ahora, es la relación del sangrado con el riesgo de vasoespasmo, que también en últimas mide pronóstico para los pacientes, siendo 1 ausencia de hemorragia subaracnoidea y siendo 4 la hemorragia subaracnoidea gruesa, que además compromete los ventrículos. Para terminar, 2 ejemplos como para que ustedes los estén viendo en sus pantallas y digan definitivamente sí, esto yo ya sé qué es un paciente que obligatoriamente voy a llevar si cumple criterios de inclusión a trombolisis. Esta es una paciente de 62 años, cuadro clínico de 2 horas de evolución, un maravilloso tiempo de ventana, de clínica de hemiparesia derecha y afasia. Vemos la tomografía, una tomografía en un corte axial donde podemos ver claramente, y que ustedes yo sé con seguridad que ya lo vieron, y que lo verán en todos sus pacientes, obviamente en los que esté, la arteria cerebral media hiperdensa izquierda, que representa, como ya lo decíamos, un claro signo de enfermedad cerebrovascular isquémica. Este es el paciente evoluciona torpidamente, no es candidato para RTPA por las patologías que tenía asociadas, se le hace una tomografía de control y vemos cómo se infarta prácticamente todo el territorio de la arteria cerebral media derecha, frontoparietal izquierda, perdón, de la arteria cerebral media izquierda. ¿Con qué quiero que nos quedemos ahorita? Quiero que nos quedemos con un resumen muy importante, y es: el tiempo definitivamente es cerebro y siempre será cerebro, y tenemos que correr a los eventos cerebrales agudos. Primero que todo, isquémico o hemorrágico cuando veo una tomografía. Si es isquémico, ¿tiene signos tempranos o tiene signos tardíos? Si tiene signos tempranos, corremos porque es cerebro salvable. Si tiene signos tardíos, bueno, mal pronóstico para el paciente. Si es hemorrágico, tenemos que saber, bueno, ¿estamos frente a un sangrado intraparenquimatoso o estamos frente a un sangrado subaracnoideo? ¿Se extiende o no a ventrículos? ¿Cuánto es el volumen? ¿Qué tipo de etiología es la que está causando ese sangrado
para evitar, primero, que se extienda y segundo, evitar las secuelas del paciente. Tenemos mucho por hacer en estos pacientes en los que la enfermedad cerebrovascular isquémica va a representar, si no tomamos rápidamente acciones, va a representar pérdida de la función e incluso la muerte. Bueno, estos son los artículos como claves que fueron usados para esta plática y pues nada, siempre invitarlos a hacer un bloque muy fuerte entre lo que es la clínica y la imagenología, porque pues no estamos separados y podemos hacer muy buenos diagnósticos desde el ámbito radiológico asociados con la clínica. Muchas gracias.